¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están, televidentes y oyentes de Café con Vos? El saborcito de estar informado, de debatir y analizar siempre sin tapujos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición a través de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora, y agradezco a quienes me escuchan por medio de esta red de emisoras que todos los días están enlazadas para que ustedes disfruten con nosotros de su programa. Puedes seguir el programa Café con Vos a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Vos. En sintonía con vos, gracias por estar con nosotros a través de las redes sociales. Recuerde, @Café con Vosni en Twitter, Café con Vosni en Facebook, www.cafeconvos.org es nuestro sitio web. Y recuerde que si quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, solamente dele al buscador Café con Vos y ahí aparecerán los más de 650, me está corrigiendo Winston, que ya regresó Winston. A ver, Winston, que te escuche la gente para que se dé cuenta que ya estás aquí detrás de cámara de nuevo. Bueno, ya estamos disfrutando del cafecito, Luis, aquí, muy contentos y estar en Tierra Nica. Bienvenido, hermano, bienvenido de regreso. Y bueno, más de 650 programas que están ahí en nuestro canal de YouTube. Les recuerdo nuestros horarios de lunes a jueves de 7:30 a 8:30 de la noche en vivo, con repetición de 6 a 7 de la mañana. Los viernes en vivo de 3 a 4 de la tarde, con repetición de 9 a 10 de la noche. Y no olvide los resúmenes semanales. Sábado y domingo de 9:30 a 10:30 de la mañana y de 9 a 10 de la noche. Más adelante con nosotros el presidente del COSEP, José Adán Aguirre, está con nosotros para hablar de diversos temas de interés que están inquietando a los nicaragüenses a partir de esta visita que hizo el Fondo Monetario Internacional la semana pasada, en la que recomienda varias cosas que no son receta, ¿verdad? Y así lo ha dicho el presidente Ortega y lo ha dicho también Bayardo Arce. No son recetas, sino recomendaciones que el país debe considerar para 3 elementos fundamentales que están amenazando la economía nicaragüense. Uno, la reducción de la cooperación venezolana. Lo otro es el proteccionismo estadounidense derivado de la política de Donald Trump y que puede afectar la parte comercial con Nicaragua. Y otro elemento tiene que ver con la famosa NICA-AT, que el FMI dice, bueno, hay que tomarla en cuenta por si acaso se aprobase allá en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos. Conversaremos con José Adán de varios de estos temas, además el tema más delicado, diría yo, el de la seguridad social, aumento en la edad para jubilarse, aumento en la semana para poder retirarse laboralmente y recibir una pensión, y además de eso, otros relacionados con los manejos de las finanzas del INS, sobre todo la parte administrativa y la parte relacionada con inversiones que se hacen desde el Seguro Social. Así que les invito a que juntos disfrutemos de este delicioso café. Disfruta de Café con Vos. Premio Millonario Premia Banpro. Te hace millonario con 3 oportunidades de ganar: 1 millón, medio millón y 1/4 de millón de córdobas. Participa por cada 100 córdobas en compras con tus tarjetas de crédito o débito Premia Banpro y doble acción al pagar por Telepagos 1-815-30. Premio Millonario Premia Banpro. Banpro. Grupo Promérica.
Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Voz. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? El asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce, brindó declaraciones este lunes que dieron la apertura para creer que dentro de las medidas que se pueden tomar para salvar el Seguro Social por recomendaciones del FMI, como les digo, no es una receta, son recomendaciones que se pueden considerar o descartarse. Y hablando de descartar, dice, no se descarta nada, incluyendo el tema del aumento de la edad para jubilarse, el tema de el aumento de semanas cotizadas para poder jubilarse y recibir una pensión. Abordó de manera bastante somera el tema de los gastos administrativos en el INS y las inversiones, ¿verdad? Que también es parte de lo que ha mencionado el FMI. Habló Arce también de las exenciones o posibles eliminación de exoneraciones al sector privado que pueden costar entre 600 y 700 millones, depende de los números porque suben y bajan en ese sentido. Y además de eso, habló de la ley NICAD, dice que en Nicaragua se están dando los pasos con la OEA para abordar temas relacionados con la transparencia de las elecciones, el tema de la institucionalidad, y que no es por el capricho de una congresista o de 25 congresistas de Estados Unidos que Nicaragua va a temblar y va a decir el mundo se acaba pues con la aprobación de la NICAD. Más o menos son los aspectos que abordó Arce, pero queremos aprovechar la presencia de José Adán Aguirre, que ya está con nosotros en estudio. Bienvenido, José Adán, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Luis, gracias. ¿Cómo te gusta el café? Con vos. Bueno, aquí vamos a tomarlo a partir de este momento. ¿Qué pensás de las recomendaciones del FMI? Lo primero que te pregunto, porque es de ahí que se decanta todo este debate nacional, porque está por todas partes el tema de la seguridad social, el tema de las exoneraciones y demás. Pero ¿qué pensás de esas recomendaciones que nos ha hecho el FMI? Yo creo que esto es un tema que no es nuevo, son las mismas recomendaciones que vienen ya expresadas desde hace algunas misiones anteriores. Es un tema que hoy adquiere una característica distinta porque el tema de las pensiones reducidas, el aumento de los gastos que ha habido alrededor del tema de las pensiones reducidas y el tema que esto o lo que esto ha provocado en los resultados, obviamente ha cortado el tema del flujo y entonces hoy pues hay una mayor premura. Recordemos que el sector privado ha venido contribuyendo en 8 años con 4 puntos en la cuota patronal. En el 19%. Estamos en 19, empezamos en 15, en el 2009 fue 1 punto y luego hemos pues compartido un esfuerzo en donde en el 2014 fue 1 punto, en el 2015 fue otro punto, en el 2016 medio punto y ahora en el 2017 el último medio punto, que significa que se aumentó la patronal de 16 a 19 en los últimos 4 años, lo que redondea estos 4 puntos en 8 años, lo que es el sector privado, lo que es la patronal, ha hecho ya una contribución realmente importante a este esfuerzo. Si vos ves desde el punto de vista de lo que es la generación de ingresos, no está ahí el problema. Los ingresos en realidad, como se pueden ver, han aumentado notablemente desde el 2009 para acá, y especialmente
con los esfuerzos que se han hecho y con estos aportes que han habido y con el crecimiento económico y con lo que ha sido también el aumento de los trabajadores en la formalidad, que hoy superan ya los 900.000, y eso está reflejado en los ingresos. Lo que pasa es que aumentaron más los egresos que los ingresos, producto en gran parte también por todas esas cosas que están ahí, pero esa decisión política que hubo en su momento de ir adelante pues con la pensión reducida. Entonces estos son los temas que han puesto en el tapete el Fondo Monetario desde que esto empezó a darse, y hoy adquiere pues una mayor relevancia de nuevo porque nos quedan prácticamente en el tema de flujo oxígeno hasta el 2019. Me decís que no es nuevo. El punto es, ¿qué hacemos para que lo que no es nuevo se subsane? Porque 2019 está a la vuelta de la esquina. Y no es que, y decía Bayardo Arce, no es que se va a terminar en el 2019 el INSS, pero la situación, estamos hablando que entre enero y febrero 335 millones de déficit ya para comenzar, para arrancar los 2 primeros meses del año. Si seguimos en ese ritmo, 1.600 millones al finalizar, promedio. Ahí es donde viene la mezcla. Ahí es donde es lo que el fondo ha sugerido, una combinación de diferentes medidas que pasan también, por supuesto, por el tema de reducir los gastos, que es otro de los ejes que se han planteado ahí. Y aquí, cuando se habla de reducir los gastos, lo que ellos están planteando son 2 tipos de reducción de gastos. Por un lado, lo que ha significado el revertir el proceso de las privatizaciones que se habían hecho en este sentido y que hicieron que se fueran comprando las clínicas previsionales privadas en estos últimos años, por un lado, y por el otro lado, lo que ha significado también ofrecer el servicio de atención a las personas a través de abrir oficinas propias, en este caso el INSS, que también ha significado pues una serie de egresos. Entonces hoy que estamos dentro de un mundo donde cada vez más la tecnología es una realidad y donde vemos que hemos venido impulsando en los últimos meses los procesos de uso de la tecnología para pagos, creo que esto es una situación que tiene que llegar también al INSS. Hoy ya puedes pagar todo lo que tiene que ver con la Dirección General de Ingresos en línea. Hoy puedes pagar también en el caso de la alcaldía en línea. Entonces no puede en este aspecto el INSS quedar fuera de esa realidad. Y creo que esto son parte de todas esas mezclas, lo que se ha hablado del tema de la semana, del tema de los años. La verdad es que en mi caso personal, yo tengo ya años de haber alcanzado mi INSS, pues mi pensión, ya cumplí con las semanas requeridas. ¿No tienes 60 años sí, todavía? Sí, no estoy todavía llegando a los 60, pero ya cumpliste con las 750 y más todavía, ¿no? Ya hace rato que pasamos las 750 semanas, entonces esa es parte de la realidad de que uno tiene todavía en este mundo actual. Ya no son las situaciones donde estabas antes, que la expectativa de vida era más corta. Entonces hay una serie de temas. Lo que es importante es que se ha puesto el tema como prioritario. El hecho de que el gobierno lo haya planteado como se planteó, pues que las recomendaciones fueron hechas públicas y de esa manera se ha adquirido también un compromiso para tratar de darle respuesta a esas recomendaciones, y lo que ha dicho el gobierno, pues que tenemos que entrar a un proceso de revisión de cada uno de esos sectores con las diferentes partes, es lo que viene ahora. Miré a Bayardo Arce más optimista que preocupado. ¿Qué te pareció a vos alrededor de las diferentes temáticas? No solamente lo del INSS, sino las diferentes temáticas y recomendaciones del FMI. Hay una serie de temas. En el caso, por ejemplo, en el caso de la inversión, ¿qué es lo que te puedo decir en este sentido? Si vos te das cuenta, cuando vos ves las exportaciones de Nicaragua, entre 30 y 40% van hacia Estados Unidos. Parte de estas exportaciones
tienen que ver en un buen número con lo que hacemos nosotros los nicaragüenses, especialmente en lo que son las inversiones fuera de zona franca, lo que son las exportaciones pues, de nuestros productos agrícolas. Pero hay una realidad que es que el otro 50% de la economía, ese 50% son inversiones que vienen a ser empresas internacionales en función de la realidad que tenemos hoy abierta con el CAFTA y que nos ha permitido entonces lograr poner estos productos en una situación arancelaria favorable en el mercado americano. Esas inversiones con o sin NICAD, nosotros no esperamos que se detengan. Y te voy a señalar cuál es la expectativa. Esas personas que tienen la posibilidad de hacerlo en cualquier país de Centroamérica, porque todos los países centroamericanos tienen CAFTA, pues lo que tienen que ver es que en el caso de Costa Rica, por un tema de costos, es mucho más caro hacer esos procesos en Costa Rica. Y en el caso de El Salvador, Honduras y Guatemala, hay un tema de que la inseguridad está a tal nivel de que para ellos es más importante la seguridad, la vida, el tener la certeza de que su inversión no va a tener que estar pagando costos a las maras como sucede en El Salvador y que esta es una situación que indistintamente de esa decisión que vaya alrededor de este tema, esa situación no va a cambiar y por lo tanto para ellos sigue siendo Nicaragua un destino importante para poder realizar estas inversiones y dirigir sus exportaciones a ese mercado. Ahora, ¿quiénes son los otros grandes inversionistas que han llegado a Nicaragua en los últimos años? Los centroamericanos. Entonces, vos tenés en este sentido de que los centroamericanos están viniéndose casualmente por las mismas razones de inseguridad. Vos estás viendo inversión salvadoreña, hondureña y guatemalteca en el país porque quieren tener la oportunidad de invertir en un lugar seguro. Y en el caso de Costa Rica, yo presentaba hace unos días un editorial donde mostrábamos cómo se ha venido acumulando de 6 millones, que era la inversión que llegaba de Costa Rica al año. Hoy en promedio estamos atrayendo inversión por 56 millones y esto es producto de que cada vez es más caro. El tema de la energía en Costa Rica es un tema serio para la industria. Entonces ellos están encontrando en Nicaragua una oportunidad de estar trasladando inversión para el país y eso son realidades que van a seguir dándose. El hecho de que las principales empresas americanas en el país han ya establecido su compromiso de seguir invirtiendo en 2018 es una realidad y eso va a pasar con o sin. Entonces, esto es un tema de que Nicaragua tiene que seguir en este esfuerzo de atraer inversión, de generar empleo, de buscar cómo darle respuesta de esa manera a las personas que hoy, cuando vos ves en las encuestas qué es lo que busca la gente lo que busca es empleo, la gente lo que busca es una mejor calidad de vida, la gente lo que busca es tener en este sentido mejores precios y eso te lo da este tipo de situaciones. Hablemos del tema que más está preocupando a los nicaragüenses, particularmente el aumento en la edad para jubilarse. Lo otro es el aumento en las semanas de cotización para poder jubilarse y recibir una pensión. Pero hay un tema también que les toca a ustedes, del que ustedes ya han hablado claramente. No podemos aportar más y el FMI dice tiene que haber más aporte entre las recomendaciones del sector privado y de los trabajadores también. En el tema de la edad para jubilarse, ¿el COSEP a dónde se separa? Bien, Juan Sebastián Chamorro escribió un artículo en el Nuevo Diario, donde ahí es donde uno se da cuenta, donde vos no podés, cuando uno entra a este tipo de discusiones, no lo puede hacer simplemente por pasión, lo tiene que hacer realmente analizando, estudiando, comparando. Y cuando vos ves lo que significa el aporte que ya hacemos, en este caso la patronal, las empresas y el aporte que hacen los mismos trabajadores, pues este aporte sumado entre ambas partes te representa el 25,5%. Cuando vos te comparás con cualquier país de Centroamérica o de la región, prácticamente no tenés ningún país que esté en ese orden. En Centroamérica, de 11, 10, definitivamente 12%. Ninguno está en ese nivel. Todos están en 10, 11, 12. Entonces, ya nosotros estamos dando más del doble
en esa aportación que hacemos los trabajadores y las empresas. Los que más dan son países que están en una situación totalmente distinta a la nuestra desde el punto de vista del bono demográfico. Son países donde lo que hay ya es una demanda de las personas que ya están saliendo, que ya se están jubilando. Aquí afortunadamente todavía estamos lejos de llegar a tener esa presión en el seguro social. Entonces, pero no estamos explotando el bono demográfico, que es uno de los puntos, estamos, pero bueno, por eso uno de los puntos mismo, de discusión de políticas públicas que todavía está pendiente. Por eso mismo nosotros decíamos que efectivamente, si vos lo que querés es generar empleo y más empleo formal, tenés que tener mucho cuidado en el tema de seguir incrementando los aportes, porque eso se te puede volver un boomerang, en el sentido de que en vez de que empiecen a verse más resultados con mayor generación de empleo formal, lo que te puedas encontrar es empresas saliendo de la formalidad y retirándose a la informalidad y reduciendo entonces este tipo de resultados que hemos tenido en todos estos años. Desde el punto de vista de lo que son las semanas y los años, nosotros... A ver, para que quede claro, entonces, el aporte para ustedes no es algo que se puede discutir dentro de las variables a tocar con el gobierno. Ya dimos 4 puntos en 8 años, de los cuales 3 fueron en los últimos 4 años. O sea, ya más que eso no lo puedes dar. Y esta explicación que nos das aquí del 25,5% se la dieron al FMI, ustedes que tuvieron la oportunidad de reunirse con ellos. Sí, sí. ¿Y qué reacción hay cuando les dicen...? Ellos, de nuevo, lo que están planteando es la mezcla. Ellos lo que están buscando... Pero en la mezcla están incluyendo que ustedes suban también. Porque políticamente ellos no pueden decir que no suba el sector privado. O sea, no es algo que te vas a encontrar que ellos vengan y digan no porque ya subieron. Eso tiene un costo político que no están en este sentido ellos teniendo que asumir. Lo más, digamos, polite, por decirlo, lo más educado posible. No encuentro la palabra exacta para poder tratar de... Lo menos incómodo, o sea. Lo menos incómodo, exactamente. Es decir, que se tiene este abanico de posibilidades donde no se descarta nada. Y al final lo que están diciendo es, les toca a ustedes. Pero ustedes de plano les dicen al gobierno no vamos a aportar más. Nosotros no estamos en capacidad de aportar más porque va a producir lo contrario. Ya lo dimos. Sí. Es más, recordad que nosotros lo dimos cuando no lo dio nadie más. Es decir, nos pusimos de acuerdo para que los trabajadores no fueran afectados. Y no solo eso, se aumentó el techo para que los trabajadores, en el caso del IR, tampoco fueran afectados. Entonces, esto es un tema donde ha habido esa protección para los trabajadores y creo que en esto ha sido clara la posición del sector empresarial respaldando a los trabajadores y estimulando la economía para que haya más trabajadores en la formalidad, porque al final de cuentas, si vos lográs más trabajadores en la formalidad, vos lográs que entonces no tengas que ponerle más peso a los que ya existen. Entre más hay, menos tenés que aportar. Entonces, al final, o menos presión tenés para que vos tengas que aportar más. Entonces, al final, eso es lo que se ha buscado. En este momento, nosotros en el escenario actual no estamos para aportar más. ¿Dónde se paran el tema de la edad para jubilarse y el aumento de las semanas? No tenemos una posición desde el punto de vista de decir, tenemos que irnos a 75 años, por decir algo. Pues no hay una posición... 75 la mayoría están muertos, ¿sí? No, tomando en cuenta la expectativa de vida, 72 años, 75, estás regalándole 3 años más a la gente. No, ya no es tan baja, pero a ver, ¿qué es lo que estamos planteando en ese sentido? Cualquier decisión que se haga se va a tener que hacer de manera gradual. No puede haber un combo que sea brusco. Tiene que ser un combo que sea gradual, que si vamos a llegar a los 65 años, Juan Sebastián mismo creo que ponía en su artículo, creo que fue ahí donde lo leí, de que esto se aplique para los que van a estar a partir de ahora y que tal vez para los que ya tienen tal edad
ya no aplica. Ese tipo de cosas es parte de lo que vamos a hablando del sector, por ejemplo, minero, el sector construcción, que no puede tratarse de la misma forma que un oficinista, que alguien que está en servicio, que está en la educación, exactamente. Pero ustedes se apuestan entonces a que si haya una modificación hacia el incremento de las edades, no de un shock, o sea, chocar a la persona que suba de 60 a 65, o no sé si ese es el punto, 62. Hay países en los que las mujeres 62, los hombres 65. Los números son importantes, y lo que ofreció el fondo también es que ellos están en la capacidad de mandar especialistas, actuarios, que vengan a revisar a profundidad los números para que puedan ver qué significa si se toma un combo X. Entonces, ese combo X, ¿qué representaría en números? ¿Cuánto significaría que esto va a aportar para saber entonces si estamos logrando llegar al punto de equilibrio y de sostenibilidad? Pero esto es un tema, de nuevo, que va a requerir de que vengan estas gentes, que vengan los especialistas, que se trabajen los números, una vez que nosotros estemos también haciendo una revisión de los diferentes escenarios con las diferentes propuestas que han hecho. La semana subirlas de 750, hay quienes dicen a 1500. Escuchaba también a Bayardo Arce que decía que una persona que comenzó a trabajar a los 18 años, a los 35, a los 38, ya cumplió con... si trabaja de manera ininterrumpida. Y ahí viene el punto, José Dan. ¿Cuánta gente en el país trabaja de manera ininterrumpida? Es que ese es el punto que te acabo de decir. Casualmente, lo que vos estás buscando es que haya más formalidad. Y cuando vos hablas de más formalidad, lo que estás buscando es que haya más sostenibilidad. Y más sostenibilidad significa que si de los 900.000 trabajadores, hoy 300.000 están en las 52 semanas del año, pues tu esfuerzo tiene que ser para que efectivamente cada vez sean más de 300.000 los que estén en las 52 semanas del año. Y ese es el desafío, porque efectivamente hoy tenés que una parte de esas personas que están dentro de la formalidad no están las 52 semanas del año. Entonces hay un proceso ahí. En la medida, y por eso los equilibrios pasan, porque vos tengas que hacer una revisión de la economía en su conjunto. Vos no podés perder de vista qué es lo que está hoy haciendo que venga inversión al país, que si esa inversión con estas decisiones, entonces ya no van a poder seguir siendo tan competitivas, y si se vuelve entonces una posibilidad el tener como competencia que esa inversión se pueda ir a otro de los países de Centroamérica, indistintamente de que entonces el valor seguridad tenga para nosotros esa importancia. Pero cuando ya baja el número, y si vos terminás siendo en este sentido con un escenario negativo, entonces ya empecés a tener esa competitividad que tenés que tener en cuenta en esa revisión que hay desde el punto de vista macro de las inversiones. Yo no, como te digo, no descarto, nosotros como sector privado no descartamos ningún tipo de revisión, ningún tipo de proceso. Sin embargo, lo que hay que tener cuidado es que el INS es un elemento de un montón de elementos que se han venido trabajando. Es decir, recordemos que en el INS estamos hablando de que hay 25% de los trabajadores que hoy tenemos en el país. Hay 75% que no están en informalidad. Que están en informalidad, y que tenemos que no perder de vista esa realidad. Y entonces ahí es donde viene qué hacemos para que no se pierda para los que ya estamos en el INS y que ya tenemos nuestra pensión, porque como te repito, hace prácticamente 9 años o 10 años. ¿Cumpliste vos con tu semana? Cumplí con mi semana y creo que me faltan bastantes años más de trabajar. Y si Dios quiere, y por el otro lado, entonces, ¿qué hacemos para que esa gran cantidad de nicaragüenses que no están en la formalidad, que no tienen no solo acceso al INS desde el punto de vista del seguro social, que no sabes si tienen prestaciones, que no sabes si al final se le paga ese 13º mes, porque no tenés cómo
supervisar a estos trabajadores, porque no existen las condiciones para que el Ministerio del Trabajo pueda estar encima de toda la informalidad. Entonces, estas son de las cosas que están ahí, que se vienen avanzando. Por eso es tan importante no perder ese crecimiento del empleo formal. Vamos a ir a una pausa comercial, José Adán. Amigos que nos ven y nos escuchan, cuando volvamos los gastos administrativos del INSS, el tema de la corrupción, de la que se habla con fondos que se prestan a empresas que a veces no tienen mucha trayectoria y de repente aparecen con millonarios desembolsos del Seguro Social. Y además de eso, el famoso 14º mes que hay en el Seguro Social. Hay un representante del COSEP en el Consejo Directivo. Vamos a hablar con José Adán de esto y más, pero luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Voz. Mi Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Voz. El segmento Sin Tapujos es patrocinado por Mi Crédito. Crecemos juntos. Sin Tapujos. Quiero recordarles, amigos que nos ven y nos escuchan, que su confort solamente lo encuentra en Coirsa, con calidad y mejor precio. Adquiera su aire acondicionado inverter con instalación y protector de voltaje gratis, financiamiento disponible y asesoría gratuita. Mayor información, métase a www.coirsa.com o marque 2248-3877. Estamos conversando con José Adán Aguirre, presidente del COSEP. Antes de la pausa les decía, los gastos administrativos, José Adán, todos los que saben de esto, los que andan metidos en el tema de seguridad social, te dicen el INSS debería estar en 6%, 6.5% de su presupuesto para asuntos administrativos. Anda por el 13%, te dicen. O sea, el doble y un poquito más. Las víctimas de guerra suben año con año y la guerra terminó hace 27 años. Entonces uno dice, ¿cómo será eso? Y el otro tema que la gente está mencionando es el tema del 14º mes, el doble 14º mes que se receta a la gente que trabaja en el INSS. Son 3 aspectos que lo único que uno ve, o lo único que uno concluye cuando lo ve, es que hay factores a lo interno del INSS que lo están prácticamente haciendo temblar cada cierto tiempo. ¿Cuál es la visión de ustedes, tomando en cuenta que hay un directivo, representante del COSEP, en el Consejo Directivo hay un representante del COSEP y pues, ¿qué posición tienen cuando ven este tipo de cosas? Recordarás el caso que hubo con el directivo de COSEP. Alfonso Silva. Con Alfonso. Alfonso dejó de estar en el COSEP hace ya más de un año o por ahí. No tengo exactamente el tiempo, pero ya tiene rato y nosotros no hemos vuelto a tener a nadie dentro de la Junta Directiva del INSS. ¿Iban a hacer un informe ustedes, una investigación? En el tema, lo que íbamos a trabajar era el tema ético, un acuerdo, un compromiso ético a lo interno de los diferentes miembros de COSEP que estamos dentro de las diferentes juntas directivas del Estado. Desde el punto de vista de lo que vos estás hablando, efectivamente se ha puesto sobre la mesa el tema de los gastos. Yo te mencionaba el hecho de que se han revertido algunas clínicas o varias clínicas privadas que pasaron a manos del Estado. Eso obviamente es un tema que hay que revisar. El tema de lo que fue abrir oficinas
para poder atender a todas estas personas, porque al final del día las filas en los bancos eran muy largas, mientras todavía no existía el manejo adecuado de la tecnología. El fondo ha puesto en la discusión el tema de lo que es reducir también, considerar la reducción de los beneficios. Esto significa que así como efectivamente somos en la región el país que más aporta desde el punto de vista empresa, trabajadores, también somos el país en la región que pareciera que tiene más beneficios asignados. Entonces se está pidiendo una revisión, se está recomendando una revisión de esto, el tema de cuánto más van a subir las pensiones reducidas y cuánto más van a subir. Es algo que debería de asumir el Estado, el Estado y las víctimas de guerra. Que le corresponde a ustedes, ¿no? En este caso. Las víctimas de guerra siempre han estado, pero las pensiones reducidas sí efectivamente ha sido un tema. Pero esto de que las víctimas de guerra suben año con año, ¿cómo es eso? Si la guerra terminó hace 27 años, ¿cómo será que hay más víctimas de guerra? ¿Será que se clonan o cómo es la cosa? Es como el tema de que se había hecho un estimado para las pensiones reducidas que está superado por muchísimo al final del día con las personas que fueron a inscribirse con esa situación. Los temas, obviamente, de revisar cada una de estas cosas va a significar, por supuesto, un impacto dentro de la estructura de gastos administrativos del y dentro INS. Del personal del INS que necesita dentro reducirse. Del personal del INS. Estamos hablando de que la gente que sabe dice, aquí el INS lo más que debería tener son 1.800, 2.000 personas como máximo. Tiene 4.000. Eso sí, no tengo la... No, pues, pero hablemos de que hay que reducir. Pero lo que es obvio, pues, como te digo, es que tiene que haber, y en esto, en los encuentros, porque tuvimos varios encuentros con el fondo, al menos 3 encuentros, entonces, en los varios encuentros que hubo con el fondo, la posición siempre ha sido la de buscar esa mezcla, porque no puede recaer ni sobre los empleados del INS que se queden sin trabajo únicamente, ni tampoco sobre aumentar el aporte de los trabajadores, ni en este caso ya nosotros, como hemos dicho, hemos aportado 4 puntos en los últimos 8 años, que significa ese casualmente aumento que ha habido en los ingresos. Y el Estado obviamente no tiene tampoco los recursos suficientes para poder asumir entonces esta situación. Va a ser arrecho esa fórmula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos de alguna manera van a tener o todos vamos a tener que de alguna manera revisar ese combo y ponernos de acuerdo en función de ese combo. Pero el planteamiento alrededor de reducir supernumerario, ustedes están en la línea de que se tiene que tomar esa decisión. ¿Cuánto o cómo, hasta dónde, en qué porcentaje? No, pero es que se reduzca la cantidad, porque los gastos operativos están en el doble y más. O sea. El tema es que tenés que estudiar lo que ha significado, pues, obviamente, cada una de esas decisiones. Y son decisiones de índole meramente política, no es por emplear a la gente porque sí. El tema no podemos principal, cerrar los ojos a eso. El tema principal de la pensión reducida, efectivamente, fue un tema eminentemente político. Creo que no estuviéramos donde estamos si la decisión política no hubiera dirigido a que esa pensión se iba a pagar de los fondos del INS. No estaríamos donde estamos en este momento y no se estaría discutiendo de esta manera como se está discutiendo. Hoy, obviamente, para poder atender ese tema, entonces se tienen que revisar todos los temas, pero de nuevo, no tengo yo el nivel de conocimiento de cada una de las áreas. Recordad que el INS tiene diferentes también dependencias y pues dentro de su estructura ha buscado cómo dar ese beneficio, porque de nuevo el Fondo Monetario lo reconoce en sus planteamientos, que se han aumentado los beneficios para los ciudadanos que están o que estamos pues dentro de la cobertura del Seguro Social. Entonces, ha habido en ese aspecto definitivamente un impacto hacia la mejora de esas personas que estamos dentro del INS, pero de nuevo, y el 75% que no está en el INS, ¿quién asume entonces los costos de salud de estas personas cuando llegan a los hospitales públicos?
Y ese es y cuando envejezcan van a querer una pensión también. Y cuando llegues a envejecer, entonces, ¿qué va a pasar? ¿A quién se le va a ir a poner la presión en ese momento para que estas personas realmente puedan tener una calidad de vida decente al final? Vamos a leer un par de mensajes. Winston, me avisas para leerlos en pantalla. Pero antes de eso, ya vamos a entrar con los mensajes. El tema de la corrupción en el INS me llama mucho la atención y pregunto, ustedes, vos particularmente, que tenés la oportunidad de reunirte con el presidente Ortega, el tema de la corrupción, la gente siente que el COSEP no está atacándolo de manera directa, concreta. Incluso hay quienes dicen que en la Agenda 2020 no está puntualizado el asunto. Y además de eso, no hacen llamados a la Contraloría. ¿Desde cuándo vos ves a la Contraloría que actúa como actuaba antes, que a cada rato estábamos integrándonos? Y aquí hay corrupción, José. Aquí hubo un escándalo en el aeropuerto. Ahí tienen un directivo, ustedes no sabemos qué pasó. Retiraron a Orlando Castillo, no actuó la Contraloría, actuaron de hecho algunos representantes del gobierno o agentes del Partido Frente Sandinista. O sea, hay corrupción y no miramos, dice la gente, al COSEP actuando de manera frontal diciéndole, ¿saben qué? O sea, por favor, actúen, que aquí hay... Y los empresarios te lo dicen. La encuesta del FUNIDES, 93%, dice... Un gran problema que tenemos en Nicaragua es la corrupción. Entonces, hay gente que considera que el COSEP no está... Vamos por partes. Los que te dicen eso son algunas personas que quisieran que nosotros actuáramos en función de un deseo de ver que el país vaya hacia un camino distinto al que esté yendo. Cuando hablamos de corrupción, hay una serie de cosas que se han venido haciendo. Primero, vamos a empezar por el tema de los diferentes procesos de ley que han significado que hoy tengamos procesos distintos a los que teníamos antes. Empecemos solo para mencionarte dos. La ley de compras del Estado. La ley de compras del Estado, antes de que hubiera esa ley, el Estado tenía la facultad de poder comprar a quien quisiera y como quisiera. Nosotros trabajamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, una ley que hoy es de las leyes más modernas que existen en la región latinoamericana y que ha evitado que a través de diferentes sistemas el funcionario de gobierno pueda decidir a quién le compra. Hoy eso ya no existe. Hoy tenés una ley que te obliga a cumplir con una serie de requisitos que además garantiza que el proveedor que está en la formalidad tenga las condiciones de asegurar que no tiene competencia desleal por alguien que no está en la formalidad o que salió de la nada. Y eso para nosotros ha sido sumamente importante y además en esa ley aseguramos que las compras hasta un monto no iban a ser para los grandes, que las compras hasta un monto eran para las pymes, porque obviamente cuando vos compras volumen, entonces puede ser que si yo Estado voy a comprar 500 llantas, entonces la empresa grande que te puede ofrecer 500 llantas porque tiene el flujo para poder comprarla, siempre le va a ganar a una empresa pequeña que no tiene cómo comprar 500 llantas. Lo que nosotros hicimos fue dividir en dos, dividir hasta este monto. Si son 50 llantas, entonces ahí participan las pequeñas y si ya son de tantas a tantas llantas, ahí participan las grandes. Ahí tenés un proceso. Un segundo tema, la ley APP. ¿Para qué se trabajó en una ley de asociación público-privada? De nuevo, lo mismo. Nicaragua está creciendo, Nicaragua demanda recursos, Nicaragua no tiene los recursos para poder cumplir con todas las necesidades de infraestructura que tiene el país. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No estamos diciendo, ok, el gobierno decide ahora quién viene a hacer esta carretera o quién viene a hacer este puerto o quién viene a hacer esta granelera, sino que se ha establecido una ley que está con el respaldo del Banco Interamericano, del Banco Mundial, donde a partir de este proceso ya van a ser procesos abiertos, transparentes y licitados los que van a definir quién entra a hacer qué. Hay quienes piensan que la ley más bien le facilita al Estado hacer y deshacer. Eso es gente, y de nuevo, eso es gente que no entiende este tipo de cosas. Ahí está el Banco Mundial a cargo de todo este proceso ahora. Entonces, tenés un tercer tema. Tenemos una serie de mesas que se están desarrollando hoy. Esas mesas lo que están haciendo es asegurando que los procesos sean de manera que se use la tecnología para no seguir dependiendo del funcionario. Cuando vos
tenés que ir donde el funcionario X para que tu mercancía salga y te la guardan, entonces pasan 3 días y esa mercadería empieza a significar costos, entonces viene el funcionario y te puede decir, ve, si vos me das esto yo te saco. Entonces, ¿qué sucede? Hoy estamos haciendo de forma tal los procesos que todo está quedando automatizado para que no intervenga la mano del funcionario para evitarnos este tipo de procesos. Cuarto, hoy las mercaderías que llegaban a frontera, donde vos tenías que ponerte un contenedor en fila para que ese contenedor estuviera 3-4 kilómetros de fila esperando su turno y perdías un día, entonces de repente te aparecía un gestor y te decía, ve, si vos me das tanto, te paso adelante el contenedor. Hoy los contenedores salen desde el almacén en Managua, listos para no tener que ir a hacer fila. Ese es el tipo de procesos que nosotros estamos trabajando, leyes, procesos, para acabar con la corrupción. Ahora, la corrupción, tenés que entender que tiene 2 caras. Y eso es una realidad. En la corrupción, si hay un funcionario que está queriendo pues aprovecharse de su puesto. Un privado también. Hay un privado. ¿Pero dónde está la Contraloría en esto? ¿El trabajo de la Contraloría dónde está, José Dan? Por ejemplo, ¿por qué la Contraloría no intervino en el aeropuerto? Son casos puntuales. Yo no conozco, se retira a un directivo de una institución tan importante. Yo no conozco el tema del aeropuerto antes. Ahora sí lo conozco, porque posterior a que se dio esa situación, nosotros ya... ¿Quién hizo la investigación? No, por eso te digo, yo no conozco quién hizo antes qué. Lo que te estoy diciendo es que a partir de que nosotros somos parte ahora de la Junta Directiva del Aeropuerto, estamos asegurando que se den todos esos procesos. Te voy a dar un ejemplo. En el caso del Banco Central, nosotros ahí tenemos auditorías externas, auditorías internas. Ahí está la Contraloría, ahí como Consejo Directivo estamos haciendo las revisiones que corresponde a cualquier proceso administrativo que tenga que ver con los recursos del Banco Central. El trabajo de la Contraloría, ¿cómo lo valorás? Hasta ahora la gente siente que no existe, que no está, que el AME, el Contralor Lame, Luis Ángel Montenegro Espinosa... De nuevo, yo no soy quien para jugar a la Contraloría, pero en el caso nuestro... A ver, José, vos sos el representante del sector privado y tenés voz y voto para decir, bueno, mire, presidente, creemos que la Contraloría no está funcionando. Sí, Luis, los ciudadanos también cuestionan eso. Pero es que yo no manejo la Contraloría, entonces no tengo la información de saber, sí, pero lo que yo sí te puedo hablar es que en el caso del Banco Central, ahí sí opera. Entonces, y nosotros como Consejo Directivo, donde vemos 4 miembros del sector privado, estamos operando más antes que la Contraloría. Entonces, si hay un proceso, por señalarte, pues, donde hay un proceso de renta o de arrendamiento o hay una compra, entonces, para eso estamos los miembros. En el caso del Banco Central, que es un caso atípico porque ahí somos 6 miembros y de los 6, 4 somos privados. En el resto de la Junta Directiva somos minoría. Pero en el caso del Banco Central sí existe esa circunstancia que nos permite entonces actuar desde el Consejo Directivo, pasando de nuevo por auditorías internas, externas y Contraloría. Vamos a leer un par de mensajes porque hay cantidad de mensajes en las redes sociales, pero vamos a leer un par para que ustedes no digan que los estamos ignorando. Dice Marta Lorena Ruiz, no creo que una de las medidas sea aumentar la edad de jubilación porque los trabajos no son estables y no abundan y una persona de arriba de 35 años les cuesta encontrar trabajo y si se lo tiene, ya te ven adulta con canas, te despiden por jóvenes a dónde van a trabajar después de los 60 años. No van a tener con qué pagar el INSS, eso solo servirá para que el INSS gane tiempo y pagarle más tarde la pensión si acaso no te has muerto. Alberto Betanco dice, y los que estamos en el extranjero y trabajamos y vivimos mandando las remesas, ¿a qué edad tendremos jubilación? Nat dice, del COSEP es verdad que ustedes solo aportan el 20% de empleo formal. Y me quedo ahí porque hay una cantidad enorme de mensajes, pero voy a ir a una pausa. José Dan, cuando volvamos podemos hacer comentarios de los mensajes y un par de temas más que están por acá todavía pendientes con el presidente del COSEP. Disfruta de Café con Vos. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. En Radio Universidad somos
Información. Deportes. Cultura. Medio ambiente. Música y entretenimiento. 99.5 y 102.3 FM. Radio Universidad, 32 años, siempre joven. Disfruta de Café con Voz. Acá estamos de regreso, amigos televidentes y oyentes. Quiero recordarles que AFENIC, la Asociación de Ferreteros de Nicaragua, les invita a su cuarta Expo Feria, Innovando para tu Crecimiento, viernes 19 y sábado 20 de mayo, a partir de las 9 de la mañana en el Centro de Convenciones Crown Plaza, con más de 100 marcas participantes. Patrocinan Construmas, Construrama e Indenixa. Poneme los mensajes para que José Dan... Déjame hacer un paréntesis, aprovechando la invitación de AFENIC. De AFENIC, ajá. Este miércoles, 10 de mayo, sí. Tenemos el segundo Congreso de Mujeres Líderes de Nicaragua. Ya estuvieron por aquí las muchachas. Mujeres rompiendo esquemas. Creo que este es un esfuerzo que hemos venido desarrollando en COSEP. Hemos venido apostando a la inclusión, entonces a partir de mayo del año pasado hicimos nuestro primer congreso, hemos empezado a tener una actividad a través de almuerzo con mujeres, luego estamos haciendo este segundo congreso donde están viniendo pues mujeres muy destacadas de Chile, de El Salvador, de Costa Rica, una nicaragüense que maneja un hospital en Boston. También tenemos un panel de mujeres nicaragüenses que están en diferentes sectores. Creo que en este sentido para nosotros es realmente importante el seguir buscando cómo empoderar a las mujeres. Nosotros hace un año teníamos, si no me equivoco, eran 3 mujeres presidentas en la organización. Hoy tenemos 6 ya mujeres presidentes en la organización. Creo que pasaron, ¿no? Pasamos del 2 al 19. Tenemos entre 40 y 44% de directoras ejecutivas. Hoy estamos haciendo una revisión directiva por directiva de cuántas mujeres hay en cada una de las directivas de COSEP. Pero lo importante de esto es esos mensajes que traen estas mujeres que han roto esquemas, unas en el exilio, otras siendo banqueras, otras manejando un hospital, como es el caso de Marcela del Carmen. Entonces para nosotros es importante que nos acompañen, que podamos compartir entre más mujeres mejor. Y esto va en la misma línea de lo que ha sido crear el Consejo de Jóvenes, donde dentro del Consejo de Jóvenes que tenemos hoy y que ya se está trabajando en un congreso también para jóvenes, tenemos que prácticamente el 45% de las jóvenes que están dentro del Consejo son mujeres, y eso realmente para nosotros es importante. Y un tercer tema en esto de la inclusión social, por último, es el hecho de que estamos también ya yendo a los departamentos, porque al final Managua no es Nicaragua, entonces estamos trayendo dentro de las panelistas gente de los departamentos. Nosotros ya estamos empezando a visitar los departamentos y creo que esto es importante para poder escuchar qué es lo que está sucediendo en el sector empresarial, en el sector productivo de los departamentos. Éxito con el Congreso de Mujeres Lideresas. Vamos a dejar un poco los mensajes, lo siento, pero el tiempo nos está alcanzando y quiero tocar un par de temas más con José Adán. El FMI recomienda acabar con las exoneraciones y con las exenciones fiscales. Estamos hablando de 600, 700 millones de dólares. El sector privado siempre ha dicho que esto ayuda en un país en donde la energía es muy cara, donde los trámites son burocráticos y bueno, el tema de atraer inversión se vuelve más complejo. Esto ayuda a ser más competitivo el país. Pero bueno, esta recomendación del FMI, ¿cómo la toma el sector privado y si están abiertos a perder esos beneficios? Completamente abierto. Este ha sido un tema que ya lo venimos discutiendo desde la reforma, desde la última reforma tributaria. El tema aquí es de nuevo los equilibrios y la gradualidad. De nuevo, cuando nosotros acabamos de tener aquí invitados a las autoridades de Puerto Cortés. Puerto Cortés es quizás el lugar más importante después de Nicaragua misma, que es el caso de Corinto y el aeropuerto, por donde salen y vienen la mayor cantidad de exportaciones e importaciones del país. ¿Qué es lo que significa esto? Que tenemos que ir
a sentarnos con las autoridades, tuvimos que invitar a sentarnos aquí a las autoridades de Puerto Cortés, porque hoy tenemos que un proceso en donde una carga que sale de una empresa en Nicaragua y lo que le toma hasta que se sube al barco en Puerto Cortés y sale a su destino, o lo mismo, una carga desde el momento en que llega a Puerto Cortés, desembarca y llega hasta el almacén, son procesos de 6-7 días. Esas son realidades que tenemos al no tener un puerto en el Atlántico y que se han venido encareciendo los procesos porque desafortunadamente hoy, para darte una idea, yo pongo una carga en Guasaule o en Las Manos o en El Espino en el mismo momento en que ese furgón o ese contenedor nicaragüense pasa a Honduras. En ese momento, esas cargas tenés que pagar un convoy de seguridad que te va a acompañar para que la carga llegue hasta el puerto. Por el otro lado, tenés hoy procesos donde se ha aumentado el flujo en los pasos fronterizos y no ha habido, en este sentido, la modernización de los pasos, aunque ya afortunadamente esto ha empezado. ¿Qué es lo que significa esto? Que al no tener un puerto en el Atlántico, esto significa que competitivamente hablando nosotros estamos en desventaja porque primero pagamos por el transporte que te significa poner la carga en Puerto Cortés. Segundo, ahora tenemos que pagar seguridad y la pagamos ya no solo en Honduras, sino que la estamos empezando a pagar en Costa Rica porque ya se empiezan a dar robos en el lado de Costa Rica. Y todos estos procesos hacen que entonces vos tengas que ver que no nacieron de casualidad estos temas de exoneraciones y exenciones. Sin embargo, estamos abiertos. ¿Cómo ser competitivos sin exenciones y exoneraciones? Estamos abiertos porque lo que ya habíamos avanzado y que ya es un primer acuerdo es que si se mantienen, se van a mantener en función de que van a ir de la mano con más generación de empleo, aumento de exportaciones, importación de tecnología. Si ya no hay eso, entonces eso significa que efectivamente esa empresa ya no está apostando a ser más productiva y entonces ya en ese tipo de casos no se aplicaría. ¿Cómo es el tema de la gradualidad? Gradualmente, ¿cuánto tiempo están viendo ustedes que sería factible para que esto se reduzca en porcentaje hasta llegar a cero? Estos son temas que hay que ser en este sentido bien responsable, porque recordá que también por el otro lado el fondo habla de reducir subsidios. Recordá que el 80% de los consumidores del país hoy no están pagando el precio de la energía que están consumiendo. Y lo estamos pagando los que al final vamos a dejar de recibir esas exoneraciones o esas exenciones. Entonces, por eso es que el fondo no te dijo quiten exoneraciones y exenciones, te dijo quiten, reduzcan exoneraciones y exenciones y subsidios. Sí. O sea, porque al final alguien paga por esto, no hay nada gratis. Entonces, si vos vas a reducir esto, vas a tener que reducir esto. Si vos no reducís esto, entonces vas a complicar efectivamente a esta otra mano. Tengo un par de minutos más y te pregunto, la ley NICAR, la reacción del gobierno dice no se cae el mundo ni se desintegra la economía. ¿Cómo crees vos que es esa reacción, tomando en cuenta que tenemos un cabildeo en Washington? Aquí hay algunos movimientos que dan señales, como la de personería jurídica para los Ciudadanos por la Libertad y el otro partido del señor Cerrato, pero la reacción podría decirle a los congresistas, sí, ya reaccionó incluso doña Ileana Rojas y dice, el problema es Ortega y hay que cambiar a Ortega, o Ortega tiene que cambiar las reglas de juego para que no se apruebe esto. Pero ustedes, esa reacción del gobierno, ustedes que están siempre tratando de traer más inversión al país y que esto pues podría generar un freno a eso. Te lo explicaba al principio. Yo creo que desde el punto de vista de que pudiera haber algún nivel de inversionistas que digan porque ahora salió esta disposición, mejor no voy. De nuevo, va a sopesar más los costos, va a sopesar más la seguridad, va a sopesar más qué tan efectivo nos volvemos en facilitación y que eso te permita entonces tomar esa decisión de decir, como lo hizo Cargill, como lo hizo Walmart, en donde te dicen, bueno, va a salir el NICAC, ellos parten
de cualquier escenario. Parten del escenario con NICAD y aún así te están diciendo vamos a hacer la inversión récord en Centroamérica de la historia de Walmart. No existe en ningún país en un año han venido a decir vamos a invertir esto. Entonces te dicen estamos aquí, creemos que hay que seguir aquí y lo estamos demostrando. Pero el país no caminaría mejor si se mantienen esos 250, 300 millones en lugar de perderlos, pues. Y lo único que tenemos que hacer es cambiar algunas reglas de juego y volver por la senda de la institucionalidad y la transparencia en las elecciones. Por supuesto, por eso hemos dicho desde el primer momento que lo más importante es que efectivamente se cumpla con el memorándum de entendimiento con la OEA. Hay quienes piensan que ese memorándum ya fue superado porque la ley fue presentada y que puede ser aprobada y lo demás. Lo que hay que evitar es que se aplique como viene, dice. A ver, la ley lo que te está diciendo es que vos tenés un periodo de 5 años. En ese periodo de 5 años vos vas a tener que el presidente de Estados Unidos va a tener un waiver sobre el momento en que se dé un proceso de elecciones en el país. Si el memorándum funciona y se cumple con lo que está establecido en 3 años, eso significa que en el momento en que venga la elección, en el 2021, el presidente de Estados Unidos va a poder decir si se cumplió. Es distinto al waiver anterior, porque en el waiver anterior se tenía que dar un waiver anual. Entonces, si vos tenés aquí que se cumple con esto y efectivamente se va avanzando, pues el presidente va a tener también, igual que lo hacía el anterior o los anteriores presidentes americanos durante todos estos años, en poder dar ese aporte. Pero de nuevo, lo que nosotros estamos señalando es que el memorándum de la OEA te presenta una posibilidad sobre temas que desde el 2009 se habían venido poniendo en agenda y que no habían tenido respuesta. Entonces hoy empezamos a ver una respuesta en ese sentido. Y solo termino diciéndote esto. Recordá dónde estábamos el 4 de junio del año pasado y dónde estamos hoy. Bien, gracias José Adán Aguerri por habernos acompañado. Amigos televidentes y oyentes, la visión del sector privado alrededor de las recomendaciones del FMI. Algunos seguramente están en total desacuerdo, otros medianamente de acuerdo y otros aprobando lo que ha dicho acá José Adán Aguerri. De eso se trata, de hablar en público y sin tapujos de esta situación relacionada con diversos temas que le interesan a nuestra población. Les agradezco como siempre a ustedes su sintonía y participación. Nos encontramos en la próxima y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.